Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos a través de los medios comunitarios de Corape, ya previo a unos días de que el país acuda a una jornada electoral. Ecuador acudirá a las elecciones este próximo 16 de noviembre, cuando los ciudadanos, en este caso, deberán pronunciarse por el referéndum y consulta popular 2025. En la papeleta constan 4 preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre ellas una que plantea convocar una asamblea constituyente, además de reformas sobre bases militares extranjeras, financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas. Hoy vamos a conversar sobre este tema previo a las elecciones con el asambleísta por Revolución Ciudadana Héctor Rodríguez, para conocer también el análisis que tiene de este llamado a consulta popular y referéndum, qué postura también mantienen desde Revolución Ciudadana frente a las propuestas. Los saludamos de inmediato, asambleísta, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Elba, muchísimas gracias por el espacio, estamos a la orden. Gracias a usted por acompañarnos y consultar, en este caso, cuál ha sido esta postura que ha mantenido Revolución Ciudadana durante el tiempo en el que se conoció este llamado referéndum y consulta popular, y también en estos días que aún seguimos en campaña previo a esta jornada del 16 de noviembre. Bueno, la postura de Revolución Ciudadana ha sido objetiva. Hay que defender un ordenamiento institucional que vertebra el pacto social de nuestro país, que es la Constitución de Montecristi, la Constitución de 2008, que genera una serie de garantías importantes para la convivencia ciudadana, empezando por los derechos, el derecho a la vida, la garantía del derecho a la vida, y esto implica una responsabilidad del Estado por mantener un servicio de salud que tenga coberturas importantes a lo largo del ciclo de vida. En segundo lugar, la educación, la educación superior hasta el tercer nivel, con un nivel de gratuidad absoluta que nos permita superar las barreras de entrada para los sectores históricamente desfavorecidos. En tercer lugar, y no menos importante, yo diría es lo más encomiable de esta Constitución, es los derechos de la naturaleza, que nos han permitido ser un referente mundial en términos de políticas públicas y en términos de la garantía para la supervivencia no solamente de nuestra especie, sino del planeta como lo conocemos. En ese sentido, el blindaje constitucional que ha generado el ordenamiento instituido ha orillado a los poderes de facto, los poderes de las grandes empresas transnacionales, hablemos de mineras, hablemos de empresas que tienen sus intereses en la depredación de los recursos naturales y de los recursos estratégicos del Estado, en querer cambiar esta Constitución. Frente a lo cual nosotros hemos dicho que tenemos que defenderla, debemos defenderla, y esto significa que actuemos de manera propositiva con los grupos de ciudadanos, con los movimientos sociales, con la gente, para poder garantizar algo no menor y que tiene que ver con otra de las preguntas, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? No es algo etéreo, es la capacidad que tenemos como pueblos de autogobernarnos, de decidir qué es lo que pasa en nuestro territorio, de hacer con nuestras constituciones, con nuestras instituciones, nuestra voluntad como pueblo que se autodetermina. Y eso se ve en riesgo en la pregunta en la cual se le combina al pueblo ecuatoriano a ir sobre un relato que es absolutamente pernicioso, ¿no? Que con una base militar se va a solucionar los problemas internos del país, ¿no? Y eso realmente está lejos de ocurrir en cualquier parte del mundo. Estados Unidos tiene la voluntad, digamos, de tener un control geoestratégico, un control territorial de distintas partes del mundo. Ecuador es clave para eso porque es la puerta de entrada al Canal de Panamá, tiene un componente estratégico, y claro, ese es el interés de Estados Unidos, no el del salvar o de tener un control sobre la peligrosidad o los hechos delictivos dentro del Ecuador. En las fronteras de nuestro país mandamos nosotros, dirían ellos, el componente geopolítico que ellos manejan es lo que realmente les importa. Entonces, de nada servirá tener una base militar. Colombia tiene 7 y ha multiplicado por 240 su capacidad de producción de cocaína. Nosotros seguiremos siendo un hub logístico para ese mercado de la muerte.
al fin, pero que no le quepa la menor duda al votante ecuatoriano que en el interés geopolítico de Estados Unidos no está el bienestar de los ecuatorianos. Asambleísta, aquí quisiera hacer una pausa. Usted ha hecho un análisis de estas preguntas y en este caso hay también que ser claros de que también existe esta posición de quienes apoyan estas propuestas. Y consultar un poco aquí sobre la propuesta de la Asamblea Constituyente. ¿Usted qué opina de esas voces que consideran que sí es importante que se abra un proceso constituyente en nuestro país, que es necesario, que señalan que podría haber beneficios? Que nosotros tenemos una constitución que funciona bastante bien. Lo que no ha funcionado son los gobernantes, que tenemos un fracaso de gestores de gobierno que no han podido entregarle al país una política productiva real que solucione el problema del empleo precario. Hoy en día 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tiene un nivel de empleo precario. Y esto es terrible porque significa que o no ganan al menos el salario básico, o no tienen prestaciones de seguridad social, lo cual implica que no tendrán posibilidad de retiro y no tienen cobertura de salud en el corto plazo. Y esto implica que todo el andamiaje productivo del país fracase, teniendo una estampida migratoria y teniendo una ola delictiva sin precedentes. Tenemos casi 52 muertes violentas por cada 100,000 habitantes desde el año más violento del país, pero si comparamos estas cifras con el 2017, que estaba en vigencia prácticamente 9 años la Constitución, las cifras dicen que en el país cayó realmente en un bache de mala gestión. Esa mala gestión también se ve en las cifras de pobreza, cifras de extrema pobreza. Más del 12% de la población nacional está en condiciones de extrema pobreza. Esto debe alarmarnos terriblemente porque ha subido prácticamente el 5% de lo que teníamos en 2017. Entonces, esto no es un problema del tipo de ordenamiento jurídico de la Constitución que tenemos, sino es un problema de gestión gubernamental que ha sido realmente ineptos. O sea, el gobierno de Noboa ha sido inepto. Si nosotros vemos las líneas de tendencia entre 2023 y 2025 son absolutamente imperceptibles las variaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha hecho nada por solucionar los problemas del país, llámese pobreza extrema, empleo, el tema de desarrollo productivo. En 2024 fuimos el único país de la región que decreció, es decir, que tuvo un crecimiento negativo la economía. Y se ufanan en decir que tenemos un desempeño maravilloso solamente para las empresas que evaden, que han reducido sus impuestos en un 100%. La deuda de la bananera Noboa se ha reducido de $98 millones a cero. Y para eso necesitan realmente generar unas condiciones legales que permitan el abuso tanto de los recursos naturales como del régimen jurídico laboral, como de la estructura de protección social, para ellos expoliar hasta el último centavo de dinero que queda libre en la población. Hemos hablado sobre este llamado a una nueva asamblea constituyente, sobre las bases militares, pero creo que no hemos tocado el tema donde se plantea eliminar o reformar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Aquí también, ¿cuál es el análisis o postura que ustedes tienen referente a esta pregunta? A ver, el financiamiento de los partidos políticos es importante en una democracia sana que se precie de ser plural. ¿Y por qué digo plural? Porque cuando tenemos el secuestro de los medios de producción, es decir, la concentración económica de las más altas en el mundo, en Ecuador, esa concentración económica hace que perpetúen las condiciones de desigualdad, ya que los gobernantes son usualmente quienes tienen el poder económico. Entonces, ¿cómo rompemos esa maldición en la cual los pueblos no pueden gobernarse a sí mismos por sus propios intereses, sino entregando un diseño institucional que le permita a los menos favorecidos, a los jóvenes que no tienen acceso a estas billeteras infinitas, a generar condiciones de participación política igualitarias? Estas condiciones se dan por franjas de publicidad, se da por financiamiento a los partidos políticos y por condiciones institucionales que permitan competencia equitativa. Como decía, una de las formas es precisamente financiar a los partidos políticos de manera tal en la cual los partidos políticos de raigambre popular
puedan defender los intereses de las mayorías en espacios como la Asamblea Nacional y luchar por un ejecutivo que realmente sea fiel a un campo de lo popular. Entonces, realmente lo que están haciendo es acá secuestrar hacia un modelo oligárquico, dígase oligárquico, gobierno de los ricos, para que los que menos tienen jamás puedan expresar sus intereses, que son de las mayorías en el Ecuador, en el campo de las políticas públicas. Entonces, hay una tendencia, digamos, acá autoritaria, que con un relato securitista intenta envolver a la población en una lógica de que digamos que todo el campo de la seguridad va a estar mejor si les quitamos la plata a los partidos políticos. No hay nada que hacer. A su parecer, entonces, esta pregunta tampoco procedería. Esta pregunta no procedería porque es discúlpenme, un ahorro, no quiero ser denigrante, pero es un ahorro de cocinera cuando las ocupaciones de las finanzas públicas son tan grandes que solo el proceso constituyente que están proponiendo costaría alrededor de $300 millones, mientras lo que se ahorraría con este tipo de financiamiento no llegaría ni siquiera a los $10 millones anuales. Entonces, de 10 a 300, si quieres ahorrarle plata al fisco, vota no en la pregunta D, o sea, sería el símil, ¿no? Ahora, yo voy en un análisis en el cual digo, ¿cuál es el bien superior? Es la participación de las minorías en condiciones equitativas a las mayorías. Las mayorías tienen que verse expresados sus intereses en el aparato de lo público. Y en cuanto a la reducción del número de asambleístas, que el gobierno también lo presenta como una medida de austeridad y eficiencia, ¿qué opina usted? Que no tiene razón de ser. O sea, pongamos en la balanza un programa que cuesta $400 millones, que es el Jóvenes en Acción, sin un impacto certero en la reducción de ningún indicador de pobreza, de desigualdad, de ingresos, sin un indicador que nos ayude a pensar en que se generan capacidades permanentes en ese grupo objetivo para que mejore sus condiciones de vida en el mediano o largo plazo, sin un indicador que nos permita decir que esas transferencias durante 3 meses generan una ruptura en las condiciones estructurales de pobreza de esos jóvenes, o que generen un pasaporte, digamos, a la educación superior, pero $400 millones que se gastan literalmente, o se queman esos billetes para que los jóvenes se gasten en trago y en gastos suntuarios. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza qué es lo que está haciendo el gobierno con el dinero público, nos hace sospechar de una manera muy cruel de que lo que quieren es bajar los niveles de representación de las diversidades que tienen nuestros circunscripciones territoriales. Por ejemplo, una población como Bolívar, que tiene un centro urbano consolidado, mestizo, con unas características importantes en Guaranda, pero tienes una población disímil y absolutamente diversa en las periferias de la ruralidad de Bolívar, y solamente le das un asambleísta. Hay un sesgo de subrepresentación de uno de los dos espacios, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a preferir no solamente que haya una diversidad de voluntades expresadas en la Asamblea Nacional, sino que se pueda llegar a un enriquecimiento, a una gobernanza proactiva y absolutamente diversa dentro de las instancias de toma de decisiones. La Asamblea Nacional es el espacio donde se diseñan las leyes, donde se fiscalizan las políticas públicas, y se debe contar con la mayor cantidad de focos de análisis distintos para ver las distintas problemáticas que tiene la sociedad. Entonces, quitarle esa posibilidad a nuestro país, quitarle la diversidad de opiniones, quitarle la representación a múltiples poblaciones, es realmente antidemocrático. Asambleísta, y hablando de este proceso de elecciones que ya está a 5 días en nuestro país, ¿cómo considera usted que se ha venido dando este proceso de campaña, tanto por el sí y por el no? ¿Considera que en este caso ambos bandos han ido en condiciones iguales? Y también, ¿cómo cree que va la ciudadanía? ¿Qué tan informada cree que va la ciudadanía este domingo a las urnas? Bueno, viendo varias encuestas, incluyendo las encuestas físicas y las digitales, encontramos que más del 90% de la población está inteligenciada de alguna manera en que hay un proceso electoral relacionado con una consulta popular y un plebiscito.
el nivel de conocimiento de las preguntas tampoco es menor, llega a encima del 80%. Ahora, las preguntas están diseñadas de tal forma que falsean una realidad que es la realidad de la inseguridad y que pretenden plantear una solución que es un cambio constitucional que realmente es pernicioso para la convivencia común. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso envuelto en un relato oficial con un actor que es del gobierno nacional, haciendo una campaña descarada, utilizando recursos públicos para manipular la voluntad de los electores en condiciones absolutamente asimétricas con lo que tiene el campo de lo popular, las organizaciones sociales que se han manifestado en contra del plebiscito, en contra de organizaciones de carácter campesino, étnico, de distinto tipo, de género, que han manifestado su posición realmente abierta a la posibilidad de fortalecer nuestro organismo y reclamar una gestión pública eficiente en el corto plazo. ¿Y cuáles son también esas reflexiones que usted haría para las personas que en este momento están escuchando tal vez esta entrevista y están tal vez enterándose de las preguntas, conociendo un poco el análisis que tienen diferentes sectores ya previo a este domingo? O sea, pienso que el Ecuador tiene un momento de inflexión histórica acá, en apropiarse de esas luchas que han sido parte de la cultura política de nuestras organizaciones sociales, llámese de las luchas de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades, de las comunidades, del movimiento estudiantil, de los movimientos de trabajadores que confluyeron en una constitución que realmente es vanguardista, que tiene muchos aspectos positivos y que ese es el centro de la discusión pública ahora, ¿no? O sea, que querramos mantener ese legado intergeneracionalmente, que querramos mantener un ordenamiento que nos permita hablar de una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, o dar un salto al vacío en una lógica que ni siquiera el promotor de la constituyente, el presidente de la República, ha sabido dilucidar. O sea, lo máximo que ha dicho es que le va a encargar a la inteligencia artificial a desarrollar los textos constitucionales, lo cual me parece no solamente una irresponsabilidad, sino que ¿qué está detrás de aquello? ¿Qué le pedimos a la inteligencia artificial? Que desarrolle unos textos constitucionales, ¿con qué filtros? ¿Con los filtros de los intereses vinculados a sus empresas, vinculados a sus grupos económicos que han sido cuestionados, él y de sus amigos que dirigen, por ejemplo, el IES, con una desfachatez total, vinculando los intereses de sus familias, que son prestadoras de servicios médicos a la propia institución que dirigen, siendo juez y parte? ¿Eso quieren? Quieren quitarle a la población la posibilidad de oponerse a un abuso institucional y hacer tabla rasa de los derechos de la naturaleza. No. O sea, definitivamente estamos en un momento de inflexión en el cual se requiere una discusión así de profunda y así de gráfica para el común de la gente. Estamos entrando casi que a los minutos finales de esta entrevista con nuestro invitado, el asambleísta Héctor Rodríguez, de la bancada de Revolución Ciudadana, y precisamente ya este mensaje en la parte final como asambleísta, también como integrante de esta bancada que también ha tenido pues esta postura frente a este proceso de consulta popular y referéndum ya en la parte final para las personas que nos están escuchando. Bueno, creo que, como decía, el momento histórico es grave y clave para la convivencia ciudadana. Yo llamarle primero a la gente que acuda a expresar su voluntad en las urnas, que vaya a votar, que creo que es importante en cada uno de los rincones de la patria. Segundo, que la defensa de la institucionalidad, como digo, de un país que es heredero de luchas históricas como las que decía, ¿no? Del movimiento indígena, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de la lucha de las mujeres, de la lucha de las diversidades, que ha sido plasmada en un documento de consenso que contó con más del 63% de las voluntades de nuestro Ecuador para aprobarlo en 2008, y que ese documento no es letra muerta, sino que es parte de la herencia que nosotros le tenemos que legar a nuestros hijos y que hoy estamos abocados a defender.
Perfecto, gracias por acompañarnos a través de los medios comunitarios de Corape. Elba, muchísimas gracias, siempre un placer. Y a ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes de cada uno de nuestros espacios y por supuesto también de este espacio que nosotros abrimos cada vez que en nuestro país viene un nuevo proceso electoral. Gracias por acompañarnos.